Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown. El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. No se entra así como así en Mordor. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Los botones no. Los botones de caramelo no. ¡El Lot quiere a Gordy! Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? El quimérico inquilino, Sergio Vélez y Víctor Alvarado. ¿Quién es? ¿Quién es él esta vez? Hostia, no sé, a mí ya ahora me tenéis intrigado. Pues ya, o sea, si en cada programa voy a tener una incertidumbre de estas. O sea, yo pensaba que sabía quién había sido el programa anterior. Es la misma persona que la del programa anterior. ¿Ah, sí? Ah, pues no sé. Ahora mismo no sé, bueno, no sé. O sea, es que además lo hacéis como para dejarme en ridículo. A No. Hombre, ya. Me iba trabajo. Ya, joder, ya. No, a ver, que sí que me parece bonito, pero el problema es que si no me vais a decir quién va siendo quién, o sea, va a llegar un momento en que yo voy a dormir por la noche. Es una ardilla. Es una ardilla. No me digas. No me digas ardillica. Ay, qué bonito. ¡Eh, Laura! ¡Qué guay! ¿Las dos? Las dos ha sido de ella. ¡Ay, qué maravilla! Hostia, pues vaya cambio de registro vocal, no me lo esperaba. Es que tiene unas virtudes que ni ella misma sabía. Tiene que venir un día al programa con nosotros aquí también a hacer mix. A embarrar. A embarrar, sí. Eso sería una buena cuarta en discordia, la verdad. Bueno, empezamos con un buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que lo escuchéis, que sí, no feliz hemos saludado. 2046. Estamos... ¿A qué día estamos? ¿Qué día es hoy? Ya nos hemos perdido. Es lunes. Nuestro riguroso directo del lunes 2 de marzo. De marzo. Es lunes 2, creo. Uf, por ahí. Yo la verdad Cada es vez que... queda más cerca el estreno de Un lugar tranquilo 2 y James Bond. Sí. Ya solo quedan Y de los Oscars del año que viene. 2021 también quedaban más cerca. Sí. Quedaban cerca muchas cosas, Víctor, claro. Según avanza el tiempo. Bueno, yo no embarraría mucho más al empezar hoy porque hay un montón de cosas de las que hablar. Y también de barro. Porque hay y también que echen el barro. Pasan cosas con barro en esta película de la que vamos a hablar hoy, que es El Faro. El Faro. The Lighthouse, qué maravilla. No os lo vais a creer, pero me acabo de dar cuenta que no me he preparado una sinopsis un poco trabajajada para esta introducción. Entonces serio? La voy a... Ni tenemos tráiler. No, el tráiler sí está, ¿No te has preparado? No te has preparado. ¿Cómo no te has preparado? No me la he preparado bien. 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 A tu estilo. A mi estilo. A mi estilo. Que lo vas a tener que leer literal. No vas a improvisar. Voy a improvisar. Vale, vamos a hablar de dos señores, una película de dos señores, El Faro, dos señores, uno un poco mayor que otro, que se encierran en un faro a beber como cosacos y poco más. Como adolescentes los viernes. Y a masturbarse. ¿Cómo tiene que oler ese faro, eh? Bien, no. ¿Cómo tiene que oler ese faro? Porque sí, es como que genera ahí... Bueno, luego habrá detallitos. Que sí que tenía que oler mal, sí. Detallitos. Bueno, vamos a escuchar el tráiler. Dime, ¿qué lleva a un leñador a querer ser farero? Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo. Estás huyendo. Guardas secretos, ¿eh? No, señor. ¿Por qué me cuentas tus penas? ¿Por qué me cuentas tus penas? ¿Por qué me cuentas tus penas?
llevamos en esta roca? 5 semanas, 2 días. Ayúdame a recordar. Bueno, estábamos escuchando el tráiler del Faro y antes de continuar quería comentar una cosa. En el programa anterior nos equivocamos con una cosa que dijimos mal y ahora podemos continuar con el Faro. Pero no vas a decir qué cosa. No. Vale, que escuchen el programa anterior, ¿no? Como tampoco sabemos muy bien cómo es la confusión. Damos un premio. Eso. De DVD. Damos DVDs. VHS. Por cierto, tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un blog, elquiméricoinquilino.com. Seguidnos en YouTube, dale a la campanita, que no os cuesta nada. Venga, por favor. Es gratis, es verdad. Es gratuito. También se pueden suscribir también a Spotify y a iVoox. También, está muy bien. A iVoox, escucharlo aquí, en Plus Radio. Un canal de en la cocina. web. Tenemos... Un canal de cocina. Para cocinar pulpos. Tenemos un canal de cocina, Víctor. ¿Ah, sí? Sí, claro. Cuéntanos. ¿Desde cuándo tienes tú un canal de cocina? Bueno, desde mañana. Yo no tengo ninguno. Es probable que no nos dé tiempo a hablar de cosas del Faro. El canal de cocina, Víctor. Desarrolla. Bueno, Robert Eggers. El Faro, una de las películas de 2019 que, bueno, no ha sido de los pelotazos en taquilla, todavía se mantiene. Se mantiene, yo creo que gracias también a uno de los actores que hay por ahí, que tiene su tironcillo todavía. Bueno, todavía. Y que lo mantendrá durante un tiempo. Ojo. Yo lo decía también por Pattinson. Más por Pattinson. Por Pattinson, que tiene como el tiene fandom su tironcillo, ¿no? más resurgiendo en su carrera. Está empezando como su carrera en serio, por decirlo de alguna manera. Es que es curioso. Yo creo que ni la película se postulaba como una fiesta en taquilla. Yo creo que no se esperaba. No lo está haciendo tampoco. Ni Robert Pattinson. Vamos, me haría mucha gracia que Pattinson atrayese a todo el legado de Crepúsculo a esta peli. Porque sería muy gracioso verles viendo esta peli. Hombre, no creo. O sea, yo creo que toda la gente que... Los fans, ¿no? Y las fans más las fans, seguramente, de Crepúsculo, no creo que estén ahora mismo siguiendo a Pattinson. No sé, yo creo que se quedaron un poco ahí, ¿no? Sí, es que además él odia Crepúsculo. Me acuerdo un preestreno de Enemy, de Denis Villeneuve, con Jake Gyllenhaal. Sí. Nosotros nos gustó a todos, creo. Sí. Y me acuerdo en ese preestreno que muchas eran adolescentes las que iban, porque iba además el propio actor. Y yo me acuerdo cuando terminó la peli, en plan, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado? Claro, la gente no esperaba una película así, iba por el actor y de repente fue como, pues... ¿Qué ha pasado? Claro, normal. Y aparte una película como esa que... Por eso digo que a veces es curioso. Sin leer además a Saramago, entiéndela. Y con el caso del Faro, ¿qué se encontraría la gente si va a verla y no tiene demasiado? Así, es una pregunta compleja. Creo que ni siquiera nosotros, además ninguno de los tres, nos hemos esperado lo que hemos visto. No, porque bueno, ya de entrada yo creo que el tráiler en sí, que esto comentábamos también antes, el tráiler probablemente da como una especie de contenido algo engañoso para lo que es realmente la película, porque yo creo que estaba planteado como una especie de comedia gamberra con monstruos marinos o algo por el estilo, o por lo menos fue la sensación que yo tuve al ver el tráiler por primera vez. Y luego, sin embargo, pues nos encontramos con un relato de terror psicológico gótico, totalmente, con, bueno, ensoñaciones, múltiples lecturas en las que no distinguimos muchas veces qué pasa de verdad y qué está pasando en ese... ¿Es fantasía y qué es sueño? Sí, en ese trance o no. Entonces, bueno, creo que para mí es una absoluta joya y, por supuesto, una obra maestra de la dirección de actores y un duelo interpretativo de dos titanes que, sobre todo con Pattinson, nos sorprende de una manera aplastante, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos hablado, yo recuerdo que fui a ver The Witch, la película anterior con Víctor, a los dos. Bueno, salimos emocionadísimos. Nos gustó mucho. ¿Y qué escuchamos nada más acabar la película? Había 4 o 5 chavales al fondo de la sala y lo que escuchamos fue ¡qué aburrimiento! Bueno, claro. Es verdad que también es un tipo de cine de terror absoluto, que no es para todo el mundo.
Ya no es que no sea para todo el mundo, Bueno. es que si vas pensando que vas a ver un The Conjuring, Claro. pues vas a salir muy confuso. Es que es un tipo de cine completamente distinto. Pero sin embargo, yo pensando en The Witch, yo no me esperaba esto con Del Faro. No, yo tampoco. Esperas varias cosas, es decir, esperas que la narrativa sea de cierto modo, lenguaje, los planos lentos, o sea, que en algunos momentos haya una cierta lentitud, que se describe, que posiblemente sean una de las similitudes entre las películas. Es un tío al que desde luego lo que está alrededor de los personajes, el propio paisaje o los propios elementos que juegan alrededor de ellos, tengan una importancia vital, y yo creo que eso es lo interesante de la forma de lenguaje. Yo me acuerdo uno de los primeros planos, sino el primero de la bruja, es ese bosque, ese zoom in del bosque. Es como es un personaje. Wow, ya estás en ese plano, ya estás diciendo, vale, me vas a contar otra cosa, o sea, no me vas a contar un The Conjuring, o con todo el respeto a ese tipo de cine, pero me estás contando algo absolutamente diferente. Y fíjate que yo creo que aquí el faro es ese bosque de la primera película. Totalmente. Esa búsqueda de la luz, en este caso, en el otro es... Y la gaviota es la cabra. Y la gaviota la cabra. Pero es verdad que yo creo que en ambos sentidos los dos juegan un mismo papel. Es qué hay ahí, qué hay en el bosque y qué hay en la luz, qué atrae al personaje principal, qué es lo que le atrae. Al final ahí juegan las dos pelis un poco en el mismo sentido. Y esa recreación del espacio, yo creo que además a mí es que me fascina la dirección de Gers, me parece fascinante. Es un absoluto maestro. Primero porque es una persona totalmente obsesiva y tan meticulosa que, bueno, aparte de que a nivel de datación de época y documentación, es un análisis y un trabajo exhaustivo cartesiano que no se le escapa ni un pelo de absolutamente nada. Se hablaba incluso de los diálogos. Sí, no, o sea, bueno, es que claro, o sea, tú ya empiezas a ver cómo está dirigido Pattinson, cómo está dirigido Dafoe en función de no tanto los diálogos, sino los acentos, ¿no? Pues el acento, por ejemplo, con Pattinson, de un acento agrícola, ¿no? De alguien que vive en el condado de Maine, y sin embargo luego tienes a Willem Dafoe, ¿no? Más marino. Totalmente de alguien que ha vivido en la costa del Atlántico, un marinero de toda su vida, que tiene además casi un acento propio, pues a lo mejor mezclando acentos de otra gente con la que ha estado en la mar. Jerga marina. Esa jerga marina, pero es que incluso hay veces que no se le entiende. Yo creo que habrá gente, ingleses nativos, que viendo esta película no entiendan. Ha habido ingleses o angloparlantes que han dicho, oye, ¿no te has planteado poner subtítulos? Porque no se entiende. Es verdad que es una de las partes que nosotros quizá nos perdemos porque leemos los subtítulos directamente al español y no tenemos tanto oído como para diferenciar matices de alguien que vive en el campo y alguien que vive en el habla de una manera casi romántica o incluso utilizando palabras que podrían ser, no sé, versos shakespearianos del siglo. O sea, de hecho, se habla incluso de en preparación de actores, de los diálogos entre ellos, en varias de las entrevistas o de textos que hay. Bueno, de lo que hablan el propio director, hablan de toda esa necesidad de tener a los dos actores para ver ritmos, para ver... Y mucha parte hablaba de Shakespeare también, de cómo hablaban o de una forma incluso algo teatral. En la parte teatral sobre todo. Es curioso esto, ya que hablamos de si hablan o no hablan, tanto uno como otro intentaron hablar lo menos posible antes del rodaje y la relación de los dos actores empezó durante el rodaje. Después del rodaje se han hecho muy amigos y tal, y bueno, y ahora pues... Se van de cerveza. No sé si se van de cerveza o no, pero bueno, que tienen una relación mucho más estrecha y durante intentaron hablar lo menos posible. También, ya que estamos con esa dualidad de uno y otro, señalar un poco los métodos de cada uno de estos dos actores, porque, o sea, Willem Dafoe es alguien muy de método, que es muy, muy, muy obsesivo a la hora de pasar y pasar y pasar texto otra vez y repetir, y sin embargo se cuenta que Pattinson era más reacio a este ensayo, de ir a ensayar muchas veces, y dejaba más un poco a la improvisación. Incluso Willem Dafoe tiene también más trabajo teatral que Pattinson, que ha hecho. Claro, es que lo
lo decíamos antes, que le recordamos de Crepúsculo, también estuvo en Harry Potter. Claro, al final es un tío que viene de un cine muy comercial y se mete en esto y te explota la cabeza. Y sobre todo también es como ver también el alumno y el que ya ha demostrado absolutamente todo. Porque recordemos que Willem Dafoe ha trabajado en películas que son auténticas guerras. O sea, no creo que sea muy fácil trabajar. No sé si en Anticristo está Dafoe, en todas las películas de Lars von Trier, en varias películas de Lars von Trier, y dudo mucho que sea tentación de Cristo, ¿no? que sea fácil. Que sea fácil. Entonces, tenemos a un actor que tiene un bagaje además duro. O sea, muy, muy, muy duro. Interpretaciones que yo creo que son difíciles, introspectivas a lo bestia. Y, ¡buah! Y vuelvo a decir lo que hemos dicho en el programa anterior. Bueno, que lo has comentado tú, pero que ya lo hemos hablado fuera de micros también. La semana pasada. El tema, que para mí es incomprensible que estos dos actores no hayan recibido alguna nominación. Ya no digo premio, pero sino nominación. O sea, es que me parece que era total y absolutamente necesario. Bueno, me parece difícil también por todos los que habían al lado. Sí, pero es que el trabajo de estos dos señores para mí supera casi a cualquiera de los nominados que ha habido este año. Y es que los hay muy grandes. Y esto confirma para mí una vez más que Robert Eggers, el director del Faro y de La Bruja, es un tío a seguir en el tema de actores. O sea, creo que la dirección de actores en la que hizo La Bruja, recuerdo la escena del niño que que está en la casa tirado y tiene como una especie de posesión, es brutal, es impresionante. Pero los movimientos de actores, los movimientos de cámara, creo que es un tío tremendamente interesante. El punto de vista es apabullante. La cámara es otro personaje. Y yo creo que es un tío muy interesante y que en las dos pelis se nota sobre todo esa parte. La parte actoral es impresionante. Aquí se habla mucho del tema de movimiento de actores, de la parte esa que llamamos blocking. El blocking, sí. Todo eso se ha hablado bastante. Sí. Y que me parece un trabajo muy, muy, muy interesante. Yo quería también un poco contar cómo surge la idea, ¿no?, del Faro y en qué está un poco basada. Que, bueno, no sé si conocéis la tragedia de Smalls Lighthouse, que es un caso real, que pasó en 1801, en el faro de la isla basáltica de Smalls, que está en Gales. Y bueno, eran dos fareros que justo se llaman igual que igual de nombre, Thomas Howell y Thomas Griffith, que eran dos fareros que discutían a mansalva, parece ser, y Griffith murió en un accidente con unas circunstancias un tanto extrañas. Entonces, Howell, por miedo a que le acusaran a él de este asesinato, construye un ataúd, ¿no? Este ataúd, en el ataúd del cuerpo se va descomponiendo poco a poco. La historia es escalofriante. Es escalofriante. Entonces, había una tormenta, una tormenta, y el fuerte viento se llevó ese ataúd por los aires, ¿no? Entonces, el cuerpo se quedó colocado de tal manera que el brazo, con las ráfagas de viento, parecía que llamaba a la puerta de la casa donde estaba Howell, ¿no? Entonces, cuando le relevaron a Howell de su mando y llegaron los dos siguientes fareros, el tipo se había vuelto totalmente loco. Entonces decían sus amigos de toda la vida, cuando regresó, que no reconocían a este tipo y había vuelto como una persona completamente diferente. Entonces, a partir de ese momento, el gobierno declaró que en vez de 2 hombres tendrían que ser mínimo 3 siempre en un faro. Porque matar a 2 es más difícil. Claro, eso parece. Antes también fuera micros hablábamos de una película también de hace no muchos años. Eso es, sí. En este caso sí eran 3 personajes que estaban en una isla. Que el protagonista era Gerard Butler. Es de esta, ¿verdad? De la que estábamos hablando. Que, bueno, o sea, tampoco es una película que sea una maravilla, pero bueno, es una película interesante. Es una peli interesante. Cuanto menos, que también es curioso. Bueno, el nombre era Keepers. El misterio del faro la llamaron, The Vanishing también se llamó. Es Christopher Neidholm el director. Y da la casualidad de que el farero jefe, el hombre mayor, también se llama Thomas, en referencia a esta tragedia del faro. Curioso, Y la casualidad. Vas a denunciarle. Vas a
Pero bueno, Tío, también para más señas y para más relación, este Thomas también fuma en pipa, que es el viejo lobo de mar, igual que nuestro Willem Dafoe de este Faro, y el chaval joven no para de fumar cigarrillos, igual que Pattinson en este Faro del que estamos Que hablando. la historia que tú contabas, que yo no sé cuánto hay aparte de leyenda y de verdad, porque he leído algunas cosas que eran yo he leído otra historia y en algunas cosas cambia, que es de también un poco las leyendas de cómo al final se van creciendo, ¿no? Estamos hablando de 1800, ¿no? Claro. Era Sí, esta, sí, por eso. sí. Que me pareció 1800. Perdona. leí además que discutían mucho y que el otro tenía miedo de que le acusaran de haber asesinado y entonces le metió en el ataúd y tenía el ataúd ahí fuera esperando a que llegase el relevo. Y realmente Es extraño. A ver, yo de todas maneras... Muy loco la historia esta. Tampoco quiero darme las de supión, esto es algo que he leído y investigado a través de esto y que viendo también esta otra película, la que protagoniza Gerald Butler, que se habla un poco de cómo funcionan los faros, resulta que basamento y la maquinaria de rotación de los faros, hay uno de los sistemas, que era como el más común, que va sobre unas cubas llenas de mercurio en las que flota todo el sistema. Entonces, y el mercurio no conviene. El mercurio, pues hombre, igual aspirar, tocar y estar en contacto con mercurio no es lo más indicado para la salud humana. Entonces, se cree y se dice que, de hecho, en esta película también de Vanishing, se habla de que fareros anteriores se habían vuelto locos por pues estar en contacto con el mercurio, que era lo mismo que les pasaba un poco a los sombrereros de aquella época, que por inhalar mercurio manipulando los productos se volvían locos. Porque aquello del sombrerero loco y tal, ¿no? El País de las Maravillas, viene un poco en relación de todo esto. Mira el cambio de los termómetros. Que antes los termómetros que nos poníamos. Claro, la gente incluso se metía el termómetro en la boca. Hacía gracia lo de la... Sí, cuando se te rompa en la boca un termómetro. Cuando se te rompía el termómetro que te ponías a jugar con ello. Pero es curioso, o sea, al final es verdad que lo del tema del... A ver, el tema del faro como que atrae absolutamente mucho. Recordamos Shutter Island, no sé si también jugaba con el tema el tema del faro. Sí, señor, sí. O sea, tenemos varias pelis que juegan mucho con... Sobre todo el tema del faro y con una película, de hecho, como esta, como el propio Faro. Shutter Island también habla de diferentes personajes que están un poco oídos. Sí. Y esta, al jugar con... Tiene algo muy de Sin ser Faro, tiene algo muy del Resplandor, de ese terror psicológico y el cómo está llevado ese terror psicológico. Sobre todo es no contar, quizás, que, bueno, hablábamos en esta película, pues luego entramos más en detalles, pero bueno, aparecen un par de cosillas, que es cuando... Bueno, un par de cosillas no, yo creo que es durante toda la peli, pero sí aparecen dos cosas paranormales que te llevan por dónde por dónde estamos yendo. Pues es verdad que la figura del faro ya directamente te puedes interpretar lo que quieras, es decir, habla de muchas cosas. O sea, es que tiene una cantidad de lecturas esta película, no diría infinitas, pero muy múltiples. Yo lo pensaba antes de venir al programa en casa, de las películas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Parásitos, el concepto del agua, en 1917 también, en El increíble fin de menguante también hay como algunos detalles también de agua y de algunas cosas que te llevan a hacer lecturas, y en el caso del faro es que es el propio faro el que te lleva a... Sí, otro protagonista más, como ese bosque de The Witch que hablábamos antes. Sí, toda la película en general. Sí. Sobre todo me hace mucha gracia porque al final la isla donde están prácticamente es como el pobladito pequeño de la bruja. Sí, o sea, en la bruja había una casa, una especie de establo pequeñito. De momento, este director nos está hablando de gente aislada. Ya sea, como dices, en el campo, en un bosque, o en esta isla, ¿no?, pequeñita, basáltica o como fuera. También quería comentar un poco a nivel de los orígenes, es que aparte de en esta tragedia, en Gales, también tiene sus cimientos en el último relato de Edgar Allan Poe, inacabado. Falleció antes de terminarlo, había escrito apenas un par de páginas, mi Edgar Allan Poe, adoro a este caballero, y bueno, también se llamaba justo El Faro,
que es, bueno, también novela gótica en la línea de Poe, literatura de terror, y al cual un hombre se encarga de cuidar un faro en un mar tranquilo de Noruega. Lo típico. O sea, bueno, se llamó The Lighthouse en inglés, y nos muestra, bueno, los horrores más profundos también que habitan dentro de nosotros, un poco en esta línea. Pues eso, que aparte se desarrollaba en las costas de Nueva Inglaterra, esta de la que estamos hablando, siglo XIX, y habla también de las brujas de Salem, por relacionarlo un poco, justo se menciona Salem, por relacionarlo con la bruja, con The Witch. Sí. Volvemos un poco a su película anterior. The Witch y las brujas de Salem también tienen ahí cosas en Tienen común, mucho ¿no? que ver. Y bueno, evidentemente, nuestro querido H.P. Lovecraft, Sí, sí. porque esto al final tiene mucho de terror cósmico y podemos ver en esta película influencias de Cthulhu y los mitos de Cthulhu, Montañas de la Locura, por todos lados. Esto, bueno, nos vamos a tener que ir a Publi ahora en nada, casi, pero sí que quería decir que todo esto de las referencias, luego el propio director como, no que lo desmiente, pero es como que no quiere hablar de ello y que también eso genera que hablemos más. Bueno, su película favorita es encontremos- Nosferatu. O sea, Claro, sí, es que- que si se desvincula, Y- bueno. Y pero- tiene no se desvincula, pero sí como que dice, a mí dejadme en paz, yo he hecho mi película y Ya, no ya. quiero dar explicaciones. Sí, pero- Eso me mola. Pero es un tío, luego ya nos metemos también en aspectos quizás técnicos o lo que sea. Pero es verdad que es un tío que, por ejemplo, en guión, o eso es lo que habla entre el director de foto, también lo comenta, que tenía bien apuntado que era en blanco y negro y que quería un formato lo más cuadrado y lo más antiguo, como esos inicios de cine sonoro, entre cine mudo, cine 1.19.1, sonoro. que no 4 tercios. 1.19, que es Parecido. igual que algunas de las pelis de ahí, pero bueno, esto es algo que Ahora podemos hablar un explicamos. poco. Hablamos ahora después de la Publi. Vamos a seguir escuchando música. El Quimérico Inquilino. Sergio Béliz Mick. y Víctor Alvarado. Y seguimos aquí en el Quimérico Inclino. No sé, habíamos ido un momento a Publi a escuchar música, según donde nos estés escuchando, si en FM o por podcast. Y habíamos hablado del tema del formato, de tema fotografía, Aspecto, aspecto. La fotografía yo creo que da para aparte, pero el tema del formato que hablábamos, que en La Bruja ya usaba, era un 1.66, Sí. que básicamente, pues bueno, pues estamos acostumbrados a un 1.77, un 1.85, Quizá que es, deberíamos explicar también un poco básicamente qué es lo panorámico de una imagen, cuanto 1.66 es más cuadrado que 1.85, 2.35, es lo que solemos ver, que es el más, no el más estirado, pero es lo que sería sala de cine. Y en este caso tenemos Robert Eggers, ya lo un dijo. poco para quien nos esté escuchando cuando hacemos vídeos con el móvil para Instagram o tal, que te Eso son pone 16 novenos. 16 novenos o 4 tercios y este tipo de cosas, estamos hablando de eso, de ese aspecto. Eso De, es. como de panorámica es una Que imagen. lo normal, lo más habitual suele ser, pues eso, 16 novenos, 4 tercios Sí. también, y de repente, pues. Bueno, 4 tercios era tercios, no es ya tan no tanto, habitual. 4 bueno, tercios las era teles más de la tubo televisión. antes, Pero cuadradas, sí, antigua. eso eran sí los es 4 un tercios. aspecto conocido en general por el público y que lo entendemos. Y Sí. que luego de repente pues nos encontramos con el 1.19 y estas cosas, o por ejemplo cuando hablamos hace unas semanas del increíble fin de menguante Que juega iba reduciendo hasta precisamente quedarse en vertical, con hasta eso. cambiar el Eso es. este y pasar casi a 9.16, Eso que es. es básicamente la vertical por la horizontal. Bueno, de todas maneras, es verdad que el mundo de los aspect ratios y tal y los formatos no es tan sencillo porque hay veces que, o sea, es lioso porque hay mucho número, hay formatos Sí. que son muy parecidos y a lo mejor es 1 milímetro menos de pantalla por el lado derecho e izquierdo, o sea, que bueno, o sea, más o menos el formato es cuadrado de esta película, que para que la gente nos Sí, entienda un poco. No es un 1.1 exacto, pero sí estamos, bueno, en Eso, 1.19, que es poquito. prácticamente. Eso. Pero es verdad que bueno, es muy a lo cine antiguo, a cine de los años 20, Ujú. sobre todo.
Y bueno, pues al final era algo que tenían puesto prácticamente en guión y en la cabeza de este hombre, de Robert Edgers, ya estaba. El director de foto, que es Jerin Blask, que es el mismo que el de La Bruja, Sí. pues al final querían dar esa sensación de claustrofobia. La unión tiene dificultades luego a nivel de compositivas y demás. Hablaba, bueno, el director de foto habla de era difícil poner cosas en verticales y tal, porque, bueno... Y es uno de los de una recuperación, hablábamos de Nosferatu. Sí, yo o creo sea, que es algo que ese tío ha bebido. Expresionismo alemán en estado, bueno, no en estado puro, pero bebe y tiene mucho Absolutamente. expresionismo alemán. Juego de ahí ya entraríamos en otra parte que ya no es el asperratio, sino Aparte, bueno, las sombras. Por un inciso, me gustaría relacionar que justo Willem Dafoe hizo de Nosferatu en La sombra del vampiro, que a la vez es la peli favorita de este señor, y le tenemos aquí haciendo ahora esta película, así como dato me parecía curioso comentarlo. Y que a lo mejor hasta lo ha cogido por... Probablemente. Por una, más allá de que sea el mismo. Pero bueno, simplemente es eso, que al final los formatos, pues hacerlo más cuadrado, te puede servir también para dar esa claustrofobia a los personajes, encerrarles más en pantalla, y eso también al espectador le lleva a tener ansiedad, o sea, a llevarle a una sensación de ansiedad, de claustrofobia, que es... Voy a poner un ejemplo un poco chusco, pero es como cuando te haces un selfie, ¿no? Que según te acerca más la cámara, más el móvil, más te cuesta salir en la foto porque no tienes espacio. Y si somos varios, tenemos que hacer ahí como esfuerzos por salir, y es un poco lo que ocurre en la película, que de repente te lo hacen tan cuadradito que casi les cuesta a los personajes salir y están encerrados en el propio marco de la... Juega un poco a favor de lo dramático y de ese encierro, ¿no?, que hay en esta casa y en este faro, ¿no? Sobre todo es interesante que todo esto se use de una forma narrativa. También lo que me parece interesante es eso. Y luego ya entramos en la parte de estilo visual, con esas sombras marcadas, esa parte expresionista. Bueno, pero eso y ya un montón de referencias pictóricas que, bueno, o sea, de mil tipos, porque, o sea, yo, por ejemplo, pues este Thomas Wake, a mí me recuerda mucho, pues eso, a John Silver el Largo, que tiene algo, ¿no? O sea, esto tiene algo de Robert Louis Stevenson, de la Isla del Tesoro, demás. A mí personalmente, yo sabéis que soy muy fan de Tintín. Entonces a mí es verdad que me recuerda mucho a Capitán Haddock, ¿no? Archibald Haddock. Bueno, pero yo creo que también es un poco porque es la figura del marino gruñón, un poco el marino gruñón viejo y tal, y que al final sigue... Totalmente, sí. O sea, bueno, es verdad que se le podríamos meter en cualquier novela de Herman Melville, ¿no? A este personaje de Willem Dafoe, perfectamente. Y... bueno, yo qué sé, o sea, pues si nos metemos ya en nivel pictórico, que bueno, hablábamos también de referencias a otros directores, y a mí también me parece que tiene algo de David Lynch. A mí también me cabeza borradora, el hombre elefante. El hombre elefante. El hombre elefante me recordó bastante. Sí, también tiene algo hay por ahí. No, pero bueno, yo como decía, a nivel pictórico, bueno, aparte de lo evidente de tanto influencia de algo de Rubens, ¿no? O incluso Goya, con su película anterior, ¿no? Con Las brujas, ¿no? Los aquelarres, El gran cabrón, etc. En concreto, en esta película yo veo mucho homoerotismo, porque, o sea, es lo que hay una simbología homoerótica súper potente. Y hay un pintor y escultor alemán que se llama Sacha Schneider, que, bueno, o sea, destacan mucho sus desnudos masculinos y hay como una homosexualidad en torno a toda su obra. Y hay en concreto un cuadro que se llama Hipnosis, que es exactamente igual o casi exactamente igual que el frame en el que Willem Dafoe está desnudo emitiendo rayos de luz desde sus ojos a los ojos de Pattinson, ¿no? O sea, en esa ensoñación, ese sueño, y es que el cuadro es, si ponéis los frames, no calcao, pero casi igual. Es increíble. Yo creo que hay una cosa guay de esta película. Normalmente se ha convertido en una película de culto. Salvatore La Rosa también tiene mucha... Bueno, se ha convertido en una película de culto estando todavía en cartelera. Sí. No sé si cuando se emita este programa estará todavía en algún cine, porque ya estaba en muy poquitas salas a finales de febrero. Pero bueno, es igual. El hecho de que incluso antes de que se estrenase ya la gente estaba haciendo elucubraciones de qué significaba tal cosa, tal cual.
Y es una de las cosas interesantes de la película, que al final todos buscamos lecturas, buscamos referencias a cosas que hemos visto, que conocemos, que las unimos, y hay, se ha escrito mucho en internet sobre explicaciones. Es que yo creo que es un tipo que además trabaja con un trasfondo y una cantidad de simbolismo brutal, ¿no? Que claro, que lo hablábamos ahora fuera de micro, que probablemente hay muchas de esas cosas que él las mete en su película de forma consciente y hay otras que de forma totalmente inconsciente o que ni siquiera él conoce, pero que nosotros, como ya hay tanto simbolismo, le damos ese significado. Es muy interesante porque también él en ciertas pautas es ambiguo en ciertos momentos y eso yo creo que hace a la peli aún más interesante. Para la gente que nos metemos o nos ha gustado muchísimo su atmósfera, lo que cuenta todo, yo creo que nos metemos a saco a ver de todo. O sea, en cada plano, profundidades, por qué sitúas esto en medio, por qué al personaje lo mueves, por qué haces de todo. También es tremendamente inquietante la peli y eso te genera aún más. O sea, que llega incluso, a mí es que me recordaba hasta Berman, ¿no? O sea, bueno, tiene mucho de Berman. Es su director favorito. Es referente, ¿no? O sea, yo veía Persona, ¿no? Y veías esta peli, te recuerdan cosas a Persona. Hay planos que están recostados, ¿no? Después de esa borrachera, Willem Dafoe sobre Pattinson, ¿no? Y tal. Y bueno, o sea, aquí yo es que veo a Polanski, veo a Hitchcock, ¿sabes? Tiene algo de repulsión. Una de las conversaciones. Los pájaros. Una de las conversaciones bebiendo, fíjate, que posiblemente ni siquiera sea una referencia suya, pero me recuerda a la conversación en Tiburón cuando están en. No. O sea, pero me recordaba algo a esa luz que además se está moviendo y tal. La conversación que tienen, la primera cena que hacen en el Orca, en el barco de Tiburón, que se están comparando las cicatrices. Hay un momento que me recuerda incluso a ese momento, pero vamos, sin más, es algo personal, no creo que sea algo pero yo creo que es un poco lo que el primero, que él no está siendo muy claro al explicar las cosas, el propio director. No está diciendo, no, esta referencia viene de tal. No, dice, déjame en paz y no voy a hablar de esto. Él lo tendrá súper claro, pero no quiere, y yo creo que es casi hasta de agradecer, porque al final genera estos debates, genera que la gente piense, que la gente... Que se hable, ¿no? De la película incluso que tú pues tengas una lectura totalmente distinta a la suya y de, pues vale, me da igual. Que deje lugar a la interpretación, me parece que es algo que siempre funciona muy bien por eso, para que, sobre todo que hoy día creo que los espectadores hace ya muchos años que nos hemos vuelto totalmente vagos y nos dan todo y queremos todo masticado, ¿no? Y creo que este tipo de películas son estas que hacen trabajar de manera activa al espectador y bueno, yo agradezco esto porque es que a mí me gusta, o sea, ir a una sala de cine a trabajar y pensar en lo que estoy viendo, ¿no? La gran cuestión, el tener que explicarlo todo. Claro, sí. Y la parte casi educacional de por qué hay que explicarlo todo. Sí. Mientras que funcione, es decir, sabemos que hay pelis que a lo mejor no te lo explican y aún así no te funcionan. Y hay pelis al contrario, que cuanto más explican, menos funcionan. Que eso es lo... Siempre se habla de si enseñar al bicho o no enseñar al bicho. Sí, entonces, yo creo que al final estas pelis, voy a poner siempre como ejemplo su anterior, La Bruja. Creo que funcionan... Es decir, tú casi todo el rato quieres entrar en ese faro, quieres llegar a esa luz y ver esa luz. Pasa lo mismo y además el director lo refuerza. Una de las cosas imprescindibles, además de las dos, es el sonido. El sonido también te lleva a querer verlo y ese plano final. Ese plano del cuerno continuo, que es que además lo tenemos desde el principio de la peli, porque cuando ellos se están yendo en el barco para allá, ya estamos empezando a escuchar ese cuerno. Pues es lo mismo que lo que vives al final con La Bruja. Tú quieres entrar en ese bosque y tienes un plano final. Yo creo que ya se puede hablar del final de La Bruja. Se ve el final, ese aquelarre de las brujas. Aquí ese plano final también te lleva a lo que tú querías ver. Tú te quieres enfrentar a ese faro. Sí. Básicamente te quieres enfrentar a él. Y yo creo que es muy interesante. Hay uno de los momentos, ese plano casi nadir que ve por debajo del faro como los tentáculos, ves en algunos momentos. Bueno, ese es uno de los planos en los que también creo que hay como cierta atracción del personaje de Pattinson al personaje de Willem Dafoe. Hay algo muy homosexual en toda esta película. ¿Quién está por quién? Es que no lo tengo tan claro. Yo creo que es Pattinson
el que, bueno, o sea, el personaje de Pattinson, pobre Pattinson, no sé si, vamos, será gay, no lo será. Yo Creo que no. creo que no, pero vamos, no le acusemos de nada. De hecho, esto no tiene nada que ver, pero en Crepúsculo la directora le tuvo que decir: "Ch, frena los caballos, que esta todavía es menor", con Stewart. Vamos, que iba como una moto, ¿no? Que había demasiada Esa química. edad, ya. Sí, pero aquí también tenemos la figura luego de la sirena. O sea, que hay varias. Pero yo creo que lo que pasa con el personaje de ¿cómo se llamaba? Ahora ya no recuerdo. Porque era también Thomas, que luego se revela que también es Thomas y Thomas. Efraín, Pero Efraín, efectivamente. Creo que hay una homosexualidad en Efraín que no está asumida y no está aceptada. Y podría interpretarse que porque este otro compañero de Efraín, que son visiones recurrentes en su cabeza y le vemos de espaldas y tal, que bueno, se da a entender que mató, ¿no?, a este otro compañero. Yo entiendo que hay como una atracción de Pattinson a ese compañero anterior y que por eso lo mató. Si vemos la relación, si vemos la relación que hay entre Willem Dafoe y Pattinson, es cada vez que se emborrachan hay unos acercamientos de uno hacia otro, incluso llegan a acercarse tanto que hay un momento en el que van a besarse y Pattinson empuja a Willem Dafoe y enseguida se lanzan a los puños y se ponen a darse guantazos. Y a medio reír. Que es algo como de cambiar de tercio, de quita maricón y sacar esa hombría y tal a base de guantazo limpio y de hostias. No, pero a lo mejor no son homosexuales, sino heterocuriosos. Bueno, puede ser, pero es que luego hay comentarios como el del filete, en plan de si tuviera un filete me lo follaría, quiero carne, ¿no? Venía a decir, y luego es que no te gusta mi langosta, le dice Willem Dafoe a Robert Pattinson. No sé si hay ya también la parte de fabular y de pensar en darle imagen. Yo, la verdad es que no había visto tanto la relación. ¿Tú habías visto relación homosexual Sí, entre o ambos? sea, yo sí creo. está ahí, No sé hasta qué punto, pero sí que yo creo que además cómo está dibujado, sobre todo para mí es el personaje de Willem Dafoe, cómo está dibujado, sobre todo en ese plano que es muy pictórico, el momento de sobre todo los músculos, los músculos cómo están retratados. Sí, hay algo apolíneo casi. Sí que ¿no? la sensación es, a mí la sensación que tengo al ver esa imagen es como Poseidón, es como un dios. Sí, total. Y es la sensación, yo creo, del otro personaje, de la ambigüedad, porque yo creo que además el otro personaje es ambiguo en el sentido de que no sabemos muy bien de dónde viene, dónde va. Yo diría, o sea, entraría más en Prometeo, porque también hay una relación mitológica aquí con el mito de Prometeo, del titán y de la obtención del fuego, de la luz, de subir a recuperar el fuego y demás. O sea, hay una relación como muy directa. Pero dices un poco la parte marina. Yo creo que está, vamos, a mí la sensación de la relación de Pattinson con el personaje de Dafoe es más, ya no solo quizás atracción física, sino atracción casi paranormal. Casi es como la figura que quiero ser o alguien que Yo lo veo más por el tema del poder que por el tema... Que también hay una frase que es todo en la vida es sexo menos el sexo que es poder. Que a lo mejor también puede ir un poco por ahí. No lo sé. Bueno, pues está bien. Sí. Es un poco eso, puede ser, ¿no? Sí. Yo, más que una atracción física sexual, lo que veo es una atracción de poder, que luego al final, claro, también pues genera un poco, o sea, parte como magnética, atractiva y física, pero lo veo más como algo de poder más que sexual. Lo que pasa es que también hay mucha parte sexual en la película. Es que hay masturbaciones por todos lados, pero casi. La sensación, fíjate que la sensación del erotismo y la curiosidad. Le ve desnudo a Pattinson por el agujero y tal, lo observa también, es como que se observan más de una vez desnudos. A mí no sé si la sensación es, al final, casi una crítica social a la relación entre la relación íntima entre dos hombres, que no tiene por qué ser sexualizada, pero a lo mejor ese miedo a una relación íntima entre dos chicos de contarse sus sentimientos, un acercamiento incluso físico, de roce, y yo creo que juega mucho con que el espectador sienta a lo mejor o pueda sentir ese rechazo o no, lógicamente,
pero ese miedo o esa duda o todo eso. Y al final yo creo que juega lo mismo con el faro, juega lo mismo con el personaje de Dafoe, juega lo mismo con esa ensoñación de la sirena. O sea, yo creo que es un personaje ambiguo, que está un poco perdido, y a mí es que toda esa peli, lo que me fascina de la peli es que parece que es un tío. Llegué a pensar incluso que llega a estar muerto y que es la misma persona. Y que son la misma persona. Además, los dos han matado a un compañero anteriormente, el que mata a Willem Dafoe, ¿no? Que luego le vemos sin el ojo, que es lo que os decía antes también del tema de la gaviota, la mitología marinera, ¿no? Hablábamos de los albatros, las gaviotas, tal, que cuando matas a una gaviota estás matando el alma de un marinero, porque se supone que las almas de los marineros pues como que se reencarnan, ¿no? en aves marinas. Entonces tenemos a esta gaviota que es tuerta, que le falta un ojo, que es lo único que hay de CGI, os comentaba antes, ¿no? En toda la peli, es ese ojo de esta gaviota, y que luego, cuando vemos el cadáver del anterior compañero del personaje de Willem Dafoe, vemos que también está tuerto, con lo cual da a entender que ese compañero anterior se ha reencarnado en esta gaviota que está tocando las narices al personaje de Robert Pattinson, a Efraín, ¿no? Y además el otro lo observa y le dice, deja en paz a esa gaviota, vamos, a esa en concreto, esa gaviota, déjala en paz. Y además como con mucho enfado. Sí, o sea, él... Es verdad que tú la has visto 2 veces y se nota porque yo hay detalles que por ejemplo, eso no... La primera vez ya me flipó, bueno, la vi en Sitges, como tantas otras, siempre hablamos aquí de Sitges también en el programa, y la gente va a decir que pesados con el festival de Sitges, pero que, por cierto, se nos cortó la proyección en el auditorio. 45 minutos así y se cortó y luego, bueno, la arreglaron, falló un par de veces y al final es como, se corta, no se corta. Escuché que hubo incluso un amago de aplauso en Sitges con uno de los monólogos de Dafoe casi, ¿no? Bueno, es que la maldición que le echa al final es que ese monólogo es una absoluta obra maestra de la interpretación, porque es que ni siquiera parpadea. Es increíble. Eso es la gestualidad. Ese monólogo se merece un Oscar. Es la gestualidad. Es verdad que es una de las cosas que también me resultan más interesantes porque, por ejemplo, a nivel fotográfico, bueno, estuvo Jarin Blas, que estuvo nominado al Oscar por la fotografía, pero es verdad que todo lo que es el diseño de producción, fotografía, todo apoya muchísimo a esa interpretación de Dafoe. Sí. Con esto no es quitarle a Dafoe, sino sumarle a la sensación de la peli, es que va todo hacia un sitio. En esa dirección, es que dirección es un punto 10. Y es tremendamente interesante ese contraste que existe a nivel imagen, con el contraste que existe en los personajes, sí. Esa figura de Pattinson con esa figura que se van solapando, como Pattinson empieza a subir, empieza a ejercer ese cambio. Al final, con las gaviotas también llega a matar a... Sí, a una gaviota que ya le está tocando... Que la revienta. Las narices, que es que la coge y le mete una somanta de hostias, perdón la expresión, pero es que le mete una paliza de... Que, bueno, también decir que en ninguna de las gaviotas sufrió ningún tipo de daño, pues son gaviotas de goma. O sea, la que mata. Las otras creo que sí que eran reales y además había 3 y que cada una estaba especializada en una cosa. Que una era muy buena picando, otra era muy buena haciendo no sé qué. Era gracioso eso. Sí, pero o sea, la de a mí es que me resultó muy gracioso. Además se queda de un a gusto cuando se la carga. En ese momento, yo es verdad que fui a verla hace poco, además fue en San Valentín y había alguna pareja. Una peli para San Valentín, ¿eh? Había parejas por ahí viendo la película y la parte, por ejemplo, de la gaviota hubo como un silencio un poco incómodo de, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde vas? Sí. Bueno, eso también es lo que digo un poco que no, de los pájaros, ¿no? De Hitchcock, esas gaviotas. Es que a mí es que las gaviotas estas de goma que pasan son como las gaviotas de pega, las que salen en los pájaros de Hitchcock. Recuerdan porque son muy parecidas, ¿no? Las que ves de pega, ¿sabes? Pero a mí me llama la atención porque se habla mucho de cine clásico, de referencias a cine clásico, pero luego estamos sacando muchas películas de los años 60, 70 y tal, y a mí es que yo tenía muchos momentos... Y de los 40 incluso. Yo, por ejemplo, de toda la historia. El Lobo de Mar de Michael Curtis, por ejemplo, también tenía algo, es una historia de Jack London y tal, y tenía algo
Bueno, y que al final, luego no lo he dicho, pero a mí me recuerda también, tiene algo de La piel fría, que no sé si habéis visto esta película. No, la tengo que es de la novela, es de Albert Sánchez Piñol, que está muy bien. O sea, es una novela que me gustó mucho porque, bueno, creo que también tiene bastante que ver con la mitología de Lovecraft y con Dagón y demás. Y dirige Xavier Gens, y yo es una película que disfruté mucho. A ver, no es exactamente igual, pero al final es un meteorólogo que llega a una isla en la que hay un faro y un farero, y el farero, bueno, pues es un señor que es bastante hostil a priori. Y bueno, ya cuando digo lo de Lovecraft, en el más gran sentido, a nivel de criaturas marinas y demás. Entonces, que bueno, que la veáis, si no la habéis visto. Pues, tengo ahí una duda, porque además tú en algún momento has dicho ensoñación. Y la duda es, ¿esto es ensoñación? ¿El sueño es algo de locura? Porque también la película habla mucho de la locura. ¿O es realmente fantasía? Y estamos hablando de una película de fantasía o de género fantástico. Yo entiendo que hay, bueno, que queda un poco también a la interpretación y no se define dónde, pero precisamente por eso queda en que no define dónde está esa frontera, ¿no? Esa línea de qué es soñado o imaginado y qué es real. Mi interpretación es que todos estos elementos fantásticos no son reales. Quiero creer que no son reales. Y que están en la cabeza entiendo que del personaje de Efraín. Yo es que tengo mis dudas, no soy capaz de decir si es algo de... Porque además hay un momento de la película que se habla de una maldición, que también con esa reliquia de la sirena se da la interpretación se dan de muchas que interpretaciones. También el anterior compañero se volvió loco y tal, que había una maldición en la isla. Que bueno, no sé él mismo lo dice, ¿no? Sí, le acusa Efraín a Tomás de haberle embrujado, ¿no? Esta mierda. Con esa reliquia de la sirena. O sea que, bueno, ¿dónde está la línea? No sé, claro, es que al final pues, le comen las gaviotas. Para mí es que es una peli muy basada en sobre todo esa primera escena, que es cuando va en barca. Para mí es que es todo algo absolutamente fantástico. Es decir, nada pasa. O sea, desde que coge ese barco y llega a un sitio donde tiene que descubrir cuál ha sido su pasado, qué ha pasado con él y de qué forma y qué miedos tiene. Para mí es que se basa todo mucho más en la cabeza del personaje de Pattinson, y todo lo que hay no existe nada. Ahí voy. Desde esa barca que prácticamente es la condena del alma, a algo que ha hecho en el pasado, porque siempre está hablando también de algo ha hecho, sí. Algo... Y para mí ese viaje en barca al principio es lo que le lleva a un sitio donde tiene que descubrir, tiene que aceptar esa verdad, que es la luz, llegar hasta la parte de arriba del faro. Por eso, para mí, ese plano que es hacia arriba, se ven esos detalles y tal, y yo creo que va un poco la historia por ahí. Bueno, pues... Para mí, mi interpretación, claro. Ahora vamos a seguir hablando después sobre interpretaciones y vamos a irnos un momento a publicidad. El Quimérico Inquilino. Sergio Vélez, Mick y Víctor Alvarado. Volvemos al Quimérico Inquilino. Estábamos hablando del faro y hemos parado un momento para... Y hemos seguido hablando. Y es que no les consigo parar. Esto es imparable. Es que esto es... Es que hay mucho de qué hablar. O sea, ahora mismo estábamos comentando, ¿no?, todo este tema de las almas y el purgatorio, ¿no? De si Tomás, anteriormente Efraín, si ha ido en ese viaje en barco, ¿no? Yo decía, podría ser llevado por una especie de Caronte por la laguna Estigia a un lugar,
un sitio en el que se juzgan, ¿no?, las almas, si ese purgatorio en el que si su alma iría o no iría al cuerpo de una gaviota, o a dónde iría ese alma. O sea, bueno. Es interesante. Es que, bueno, esa parte. claro, Es interesante. al final hay un... Porque él no es marinero, él viene del leñador. Decía timber, ¿no? Era madera, era un maderero, ¿no? Sí, trabajaba como leñador o algo así. Sí, leñador, sí. En la madera. Dos mundos totalmente distintos. Sí. Viene huyendo de algo este tío. Sí, no se sabe muy bien qué bien al principio y luego poco a poco se va descubriendo. Hay uno de los aspectos de la película, o uno de los elementos es la gaviota que estábamos comentando y demás, y la historia de por qué no se puede matar a las gaviotas. Bueno, pues hay leyendas por ahí marinas que hablan que las aves marinas llevan las almas de marineros, ¿no?, que murieron en la mar. Entonces, se supone que da mala suerte matar a estas aves porque normalmente tú cuando ves una gaviota es que hay tierra cerca. Si te cargas en las gaviotas, has perdido a tu guía, ¿no? Y es un poco por aquí por donde vienen todo esto, ¿no? Todas estas leyendas, los tiros, marinas. Y de ahí también viene el tema de las reencarnaciones, del alma perdida, y bueno, todas estas cosas. Es que hay tantos temas. Interpretativo. Hablábamos también lo de la sirena, si podía ser parte del pasado del personaje de Pattinson, redención. Pensándolo bien y hablando de esto de esta sirena, podría ser porque esto que está redención de una violación o algo por el estilo, porque si lo piensas, esta sirena grita o canta. El canto de la sirena es algo que normalmente atrae al marinero, y sin embargo aquí en este momento ese canto de sirena no le atrae, sino que repele al personaje de este Efraín. De hecho, el canto de la sirena a veces coincide con el grito con el graznido de la gaviota. Sí. Y además el graznido de la gaviota a veces es gracioso porque es como un piar que casi como que se está riendo del personaje. Parece más casi una arpía, ¿no? Yéndonos a la mitología griega, casi más una arpía, que si también te remontas a los comienzos de esa mitología, las sirenas al principio no eran seres con cola de pescado y cuerpo de mujer, eran de pescadilla, eran también algo parecido a lo que luego fueron pues estos otros seres alados, ¿no? Y con patas. La sirena no era un personaje bueno. No, era un personaje que atrae al marinero hacia la muerte, o sea, hacia ahogarle y llevarle a las profundidades. Es que también hay que reconocer que no hay ningún monstruo femenino bueno en ninguna cultura. Casi siempre son malos. Casi siempre son malos. Y es difícil encontrar uno bueno. Bueno, las ninfas. Pero las ninfas tampoco son del todo. Sí, no son del todo. Sí, son hay algo más ambiguo, así, no. En general suelen ser malas. Son traviesas, no serían tan malas. Y son muy de. Pero sí, también han hecho putaditas. Las monstruas son de matar niños, de. Sí, matar niños, de atraer a hombres y matarlos en tal. Normalmente suelen. Sí, bueno, pues ya sabes. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando se ha usado. Bueno, habría que ver las películas en las que se ha usado las sirenas como mal, o sea, como personajes como lo que eran. Es verdad que también se critica, o la sensación se critica mucho al tío que está yendo a por la sirena. No, en plan, me parece interesante, porque en el mito de la sirena, como prácticamente mucha mitología de personajes femeninos juegan mucho con la belleza y con jugar con esa parte de atracción, y al hombre como esa parte no es capaz de contenerse. Entonces me parece muy interesante esa parte, porque aquí es lo mismo, él no es capaz de contenerse. Al principio, en las primeras representaciones de las sirenas, siempre se las dibujaba con genitales, y luego, con el tiempo, con los años, como que se fue suavizando mucho esta imagen más idílica de lo que es una sirena estética y más atractiva, pero al principio los genitales siempre estaban ahí. ¿Masculinos te refieres o femeninos? No, los femeninos. Bueno, de hecho, ha habido en esta película esa sirena tiene genitales femeninos
que hicieron, o sea, bueno, Robert Eggers es tan friki y tan loco. Creo que hizo un podemos estudio. decirlo, ¿no? Es un enfermo. Sí, bueno, No está yo, bien. bueno, yo es que adoro a este caballero. Y hizo un estudio sobre los genitales de los tiburones para representar, que es lo más parecido a un genital de una tiburona, lo que se ve en esa secuencia. Sí, no, esto es real. Curioso, cuanto Los menos. genitales de una tiburona. Es curioso, cuanto No, y menos. curioso cuanto menos es que quería ser. De hecho, el plano está rodado, de los genitales de Robert Pattinson. Hay un plano, lo que pasa que luego no se incluyó en el metraje, pero sí le grabaron el pito a Robert Pattinson. Cerca de genitales de tiburonas. No, fue en otra secuencia, fue en ¿Sabéis? la primera secuencia que rodaron, que fue la Ya, de que cuando se se masturba. masturba. ¿Sabéis claramente cuál es la referencia de esto? ¿Cuál? O sea, Friends tiene un capítulo en el que Chandler se está masturbando con documentales de tiburones. Madre mía, ¿a dónde te has ido? Vamos? Clarísimo. Joder. Absolutamente claro. Madre mía. Pues yo ahora veo a Robert Eggers viendo documentales de tiburones. Es su principal referente, seguramente. No, pero Pues esta película es que tiene incluso algo de Dédalo y Ícaro. Ícaro. También una de las De cosas que... alcanzar la luz, el sol. Sí, bueno, el tema de la luz y todo sí. esto. Es que también yo creo que uno de los... Bueno, no es que no es tampoco un hándicap, pero que ocurre con este tipo de películas en las que se mete con tanta mitología que como al final los mitos se nutren de otros mitos, Sí. de otros mitos y de Una otros mitos, retroalimentación al final activa es como, pero ¿por histórica. ¿por dónde has tirado? Que Sí. esto es una locura. Sí, no, la verdad es que sí. Hablabas también, Víctor, antes del diseño de producción de esta película y quería también comentar un poco de cómo se desarrolla a nivel de localizaciones, construcciones y demás. Porque es que, rodaron en Nueva Escocia y todo es construido. O sea, en esta isla Está el está dividido en dos. ya había un faro. Y bueno, no es una isla, es una península. Esto también dejarlo claro porque, bueno, o sea, los tiros van... Es importante. No, bueno, me parece curioso que no es que fuese una isla, sino que era una península. Y no, simplemente que el faro ya existía, pero se construyó un faro encima de ese faro de madera. Pues bueno, porque era muy pequeño, ¿no? El que había. Todas las casas que hay también fueron construidas y, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, con Parásitos, la casa se construyó tal específicamente para la película. Pues, bueno, aquí pasa un poco parecido, que se construyó todo. que además para- un faro para la filmación. que se hizo que soportase vientos de 120 kilómetros por hora Eso es. para poder rodar ahí. Y luego el interior del faro sí se reconstruyó en estudio Sí. para poder rodar interiores. Pero bueno, es una parte muy interesante la parte de diseño de producción, porque luego entra también en función con la foto, con cómo eran los espacios, para rebotes de luz y cosillas que son interesantes porque buscaban naturalismo, cierto naturalismo en la luz. Pero bueno, eso da Es que para... es curioso porque lo escuchaba, no me acuerdo en qué programa, pero hablaban de que utilizan el blanco y negro. Y es que no había parado nunca a pensarlo, que al final el blanco y negro es el color más fantástico de todos. Porque es un color que no existe en la... Nosotros no vemos en blanco y negro, vemos en color. Y que de repente te metan en una película de terror blanco y negro, te Sí. genera unas cosas que De primeras dices... no somos tan conscientes. Sí. Es difícil. Bueno, en la peli estamos hablando de blanco y negro. Cuando estaban en la parte de preproducción se hizo estas pruebas de cámara, de luz, entre Eggers, Jerry Blas, con Bestu, con todos los equipos. Se hicieron pruebas con tres tipos de formatos. Se utilizó una cámara digital, una ARRI. Se utilizó también en película un 35 con una emulsión en color, intentando luego en postproducción tirarlo a blancos y negros en la parte de postpro. Pero finalmente se hicieron 3 pruebas con estas dos y luego con una emulsión en blanco y negro directamente. Y al final se hizo en el 59, pero aún así se siguen haciendo esas tiradas, pocas, porque sabemos que la parte analógica hay una parte que muere, pero por suerte está reviviendo. Y era una emulsión que era ortocromática, es decir, los azules los cogen muy bien, los verdes los reproduce neutros, o sea, normales, y luego tiene mucha dificultad para coger el espectro rojo, para coger todo el espectro de rojos y cálidos, tenía dificultad.
Entonces, al final eligieron, junto también, bueno, con filtrajes y demás, eligieron esta cámara en blanco y negro porque era la que más reproducía fielmente el tipo de ruido que querían. También utilizaron unas ópticas también antiguas para reproducir esa rotura de imagen, incluso empeorar la imagen. O sea, era interesante cómo la parte de prepro utilizaron todas esas pruebas que luego tuvieron que utilizar también, bueno, en rodaje. Era un poco locura, porque trabajaban con una luz muy dura, con muchísima luz, porque la película, era difícil que cogiera la luz, entonces tuvieron que meterle muchísima chicha. Es curioso porque toda la imagen es muy sucia, el sonido es muy sucio, toda la película es sucia en sí, ¿no? Hablaba el propio Robert Pattinson que se llenaba él mismo de barro, que llegó a comer barro. Bueno, se meaba encima. Que se emborrachaba hasta mearse. Hombre, a ver, bueno, es que iba, por lo visto, iba como una cuba, ¿eh? O sea, se metía tanto en el papel que iba borracho. Bueno, buscaba una excusa también, quizá. Sí, bueno, yo qué sé, a ver, bueno, ya, cada actor cada maestril tiene su librillo, ¿no? Tengo mis métodos y curiosamente siempre cojo papeles de borracho, entonces, pues, es que... ¿Qué le voy a hacer, no? Sí, la verdad Son cosas que pasan. Bueno, de todas formas, un poco es que, la verdad, lo decíamos antes, que podíamos estar hablando de esta película eones. Bueno, sí. O sea. Pero un poco por reflexión final y por qué la gente debería ir a ver El Faro si le da tiempo o si no esperarse a que la saquen en DVD y comprarla, o la verdad es que también porque a mí me parece que se ha convertido ya directamente en una película de culto, estando todavía en cartelera, y bueno, creo que es una de las películas que llevan un trabajo, sobre todo de dirección, de documentación, y es más cine que mucho del cine que estamos acostumbrados a ver. O sea, es cine en estado puro, y a mí es que me parece una absoluta obra maestra, y da además que trabajar de espectador. Sobre todo eso, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más valoro. Da que interpretar, eso es lo interesante. Y da que pensar y darle vueltas, y que aparte creo que te abre un espectro de un mundo y una cultura tan extensa a nivel de las referencias de las que bebe de todo tipo, que al ver esta película se te abre un mundo de posibilidades, tanto a nivel de literatura como pictóricas, como cinematográficas, artísticas y culturales en general, que bueno, son de las que hay que poner el check, ¿no? De haber visto o conocer. Yo creo que con La Bruja ya, a la gente que nos gustó La Bruja ya salíamos diciendo, a este tío hay que seguirle. Ojo. La peli era... No sé si se convirtió la Bruja de esa forma, aunque yo creo que con el tiempo cada vez se va a considerar La Bruja más de culto. Creo que es una peli tal y como está hecha. También, sí. Pero esta sí que sales del cine pensando algo parecido. Y que luego la peli puede no ser perfecta, pero sí sales con una sensación de he visto algo diferente, he visto algo potentísimo y algo que creo que voy a recordar durante mucho tiempo. Y sobre todo el tema diferente. Si alguien tiene la oportunidad de verla en el cine, más allá... Quizás es una peli que puedas ver en pantalla a nivel... Es que a nivel imagen, pero es que creo que a nivel imagen y sonido... Es una película que hay que ver en el cine, sí o sí. Por eso, yo creo que es una de esas pelis que es muchísimo más interesante verla en cine que verla en tu casa. O sea, es que el sonido en esta película es básico. Ese cuerno que está durante toda la película llevándonos, ¿no? Y envolviéndonos... Graves que pierdes en casa. Es como una mosca cojonera hablando mal y pronto continua, ¿no? Que está recordándonos dónde estamos y qué está pasando, y que me recordaba mucho, decía también antes a Dunkerque, ¿no? El reloj, que también estaba como sí, que yo creo que habla marcando el tempo. Habla un poco del tiempo que le queda para poder llegar a su visión o a su esta. Una cuenta atrás, ¿no? Y yo creo que eso te recuerda siempre dónde tiene que ir. O sea, recuerda que tienes que subir. Recuerda que tienes que... Siempre hacia arriba, ¿no? A buscar el fuego, a alcanzar el sol con unas alas, lo que sea, ¿no? Siempre te recuerda hacia dónde tienes que ir, a ver qué hace este señor después, Robert Eggers. Están ya con la siguiente, porque además. Ya sabéis que a mí los vikingos pues son una de mis debilidades, entonces esta película se llama The Northman. Y bueno, o sea, es que es una película, pues es una de aventuras, drama, siglo X, venganza y vikingos. De todas formas, un poco a mí me da cierto miedo cómo están vendiendo esta próxima película viendo El Faro,
Porque claro, yo la imagen que tenía del Faro no es para nada luego lo que... O sea, te imaginas algo como mucho más... No voy a decir de acción, pero sí con más ritmo, más tal, y el Faro es otra cosa. El Faro es no voy a decir Terrence Malick, la vida oculta, No, pero bueno. sí que es verdad que, ojo, yo fui a verla y un poco por también avisar a la gente que no es una película para cualquiera. No, y es una película. Yo fui a ver Jojo Rabbit, la siguiente que vi fue La trinchera infinita, y para terminar la tarde vi El Faro y Vaya sesión dispar, ¿eh? sí, Extraña cuanto menos. y además con ritmo descendente. Sí, por porque eso, joder. después de La trinchera infinita, que también me gustó, pero es larga, es lenta y tal, cuando me metí a ver El Faro, era como estoy ya un poquito cansado. Claro, pues te faltaba ver la de Terrence Malick después. Para echarte ya. Para ya ir en detrimento de tiempo. Es verdad que yo la disfruté, me gustó mucho, no me la esperaba, pero por otro lado también fue un poco como, a lo mejor la llego a ver en otro momento con menos predisposición y no me gusta, porque es una película muy especial, está muy bien hecha, está muy bien trabajada, pero no es para cualquiera. Yo sí que diría que si alguien se quiere meter a ver esto, que primero vea The Witch, porque me parece una película más accesible, mucho más narrativa, y que probablemente le guste a más gente que El Faro, es quizá para café para muy cafeteros. Sí, total. Vamos. Y sobre todo que si vas a verla, ve a verla con un poquito con la mente muy abierta. Sí. O sea, la mente muy abierta y en plan con interés. O sea, no de primeras es una peli, lo que dices, es quizás poco accesible, pues ya por cómo empieza, por el formato, por el blanco y negro. Todo te lleva a la película antigua, el ritmo, muchas cosas. Entonces es simplemente ve abierto a una experiencia. Y lo de ahí saca lo que quieras sacar. Pero creo que tienes que ir predispuesto a eso. Es un hito del cine y es una efeméride, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿es verdad? Sí. Me gusta que digas esto porque es que he escuchado a gente que ha dicho no, es que esta es la película del año y me da igual Parásitos, me da igual 1917, esta es la mejor película del año. Y sin embargo ha quedado un poco como... Pues, sí, bueno, pero claro, porque es que al final estamos hablando de que una de las referencias es Murnau, ¿no? Pues sí, mandar a la gente hoy día a ver Nosferatu al cine, salvando la distancia, ¿no? Es muy fácil. No es tan fácil. Y depende de las ganas. Hay a gente ya que le pones pelis de los 70 y los 80 y te la tira a la cara. Sí. O en blanco y negro, simplemente, aunque sea de ahora. Que el blanco y negro tira un poco para atrás y parece que es aburrido, parece que es lento, parece que... Pues bueno, a ver qué pasa con la siguiente, porque cambia, ya no escribe con su hermano. El guión ya no es con el otro Eggers, pero, es Max, ¿no? Sí, Max. Sí. Pero... escribe con Sean Sigurdsson, que es un vikingo, propiamente dicho, pero ya por el nombre. ¿Has ido a decir el nombre arriesgándote a decirlo muy mal? No, Sean Sigurdsson. Sigurdsson. No, joder, o sea, el Son es más complicado, pero el Sigurdsson, o sea, sí. No, bueno, pues islandeses. Se va a rodar en Islandia, además. Se rueda en Islandia. Sí. Yo tengo muchas ganas. Nicole Kidman, por cierto, en el reparto, y Willem Dafoe también. Tengo muchas ganas porque el director de foto es el mismo también. Sí. Y muchas ganas. La verdad es que con este tío lo nuevo cada vez va a ser... Como es que este tío siempre nos sorprende y tiene el ritmo también que tiene, espero que no aparezca con un Valhalla Rising. A lo... O sea, habéis visto, ¿no? Valhalla Rising. No, conozco la peli. De Nicolas Winding Refn. Sí. Hostia, pero es que también... A mí me gustó mucho, ¿eh? Que también, otro que es café para café. Eso te iba a decir, que excepto Drive, que es la que tiene todo el mundo de cabecera, y por varias razones, porque hay mucha gente que por la música, yo creo que es la peli de Winding Refn más aperturista de todas, pero claro, luego la gente... Bueno, Only God Forgives también entra dentro un poco... Bueno, Bastardos más. Only God Forgives... Más ardua tarea, pero... Bueno, es que luego de Neon Demon también. Me parece más... Fíjate que me parece más fácil de ver Neon Demon que Only God Forgives. Sí, quizás sí. Más fácil de ver, ¿eh? Hace relativamente menos tiempo. Hay un documental, de hecho, de la mujer de Winding Refn, siguiendo a Winding Refn, rodando Only God Forgives, creo que es. Y que creo que es duro, ¿eh?
Creo que para mujeres es duro y es duro estar con Winning Refn. Complicadete, ¿no? Un directo, Pero bueno. Ponme la cantina de Star Wars porque esto ya está empezando a ser un poco cantina. Mierdas nuestras. Mierdas nuestras, sí. Nos está quedando un programa bastante gafapasta. Ya, este programa es también café para muy cafeteros. Esto le va. Bueno, no sé, pero es que el cambio de tono del programa de la semana pasada con este es como. No, bueno, además fuera de coña. O sea, lo hemos grabado en el mismo día y el tono del otro con el de ahora. Pero hemos ido a comer de por medio. Es verdad, que nos hemos puesto a hablar y tal, no sé qué. Da igual, o sea, al final es verdad. Muy serios. Es verdad que cuando nos mola una peli, al final se nos va de las manos. Pero creo que es, bueno, pues para la gente que también le gusta esto. Sí. Y ya no la gente que, para mí lo interesante es la gente que tenga interés en ver las cosas de forma quizás algo diferente, de buscar algo un puntito más a las pelis, que esto no quiere decir que yo tenga razón en lo que interpreto, que Mick tenga razón, que Sergio no la tenga. Entonces es interesante que cada uno vea un poco lo suyo y creo que es una peli tremendamente interesante para sacar lo que te dé la gana. Sí, o sea, es bueno. Altamente recomendable. Oye, os voy a pedir que si me dejáis poner el tráiler de la película Lo mejor está por llegar, que he podido ir a verla y se estrena esta semana. Y así pues... No puedes. Bueno, pues Sandra, por favor, hazme caso. Tengo que hablarte de una cosa. ¿Y yo? Tengo los análisis. ¿No será cáncer? Sí. ¿Te vas a morir? César. ¿Qué tarde vuelves? ¿Qué haces tú aquí? Viviré aquí. No te dejaré. ¡Estás como una cabra! ¡Ah, qué va! ¿Puedes decirme qué quieres hacer antes de morir? Visitar la tumba de Schweitzer, releer Proust tranquilamente. ¿Y comprar una soga para ahorcarte? Tengo gustos sencillos. Peor, son de mierda. Cada uno elige una cosa y el otro tiene que hacerla. Pero no monto en avión, que lo sepas. Mira, si quieres negociar, mejor será que te apuntes a un sindicato. Ya pertenezco a un sindicato. Pues joder. Sé que parecerá una locura, pero no estoy enfermo. ¿No está enfermo? Es él el que está enfermo. Ah. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que qué hacemos? Irnos de juerga, jarana, farra, de fiesta. Hola, cielo, ¿cómo estás? ¿Habéis bebido o qué? Dime qué cosas quieres hacer y las hacemos juntos. Tiene derecho a saber. ¿Y de qué le va a servir? No es tu vida, es la suya. Ha hecho usted una tontería, pero ha estado ahí. Resulta difícil imaginar que somos amigos. Lo ha dejado todo para estar con César. Dejado todo para estar con César. Estás guapo. ¿No crees que parecemos dos tontos? Sí, pero dos tontos elegantes. ¿Parecemos dos tontos? Sí, pero dos tontos elegantes. Lo mejor está por llegar, película que se estrena este viernes 6 de marzo. ¿El final también era de la peli? También. Hostia, me ha sonado a Bojack. Absolutamente a Bojack. Bueno, podría ser. Pero bueno, sigue, por favor. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una comedia dramática francesa que se estrena, como digo, esta semana, que pude ir a verla hace unos días. Y bueno, pues está bien, es una comedia facilona, comedia dramática facilona, porque hay también bastante drama, de dos amigos. Es que la premisa, la verdad es que mola. Son dos amigos de toda la vida, que sí, tienen muy buena relación, se ven a menudo, tienen mucho contacto, y uno de ellos tiene que ir al médico y le descubren que tiene un tumor. Pero hay una serie de líos entre ellos, entre medias, y al final el que está enfermo no lo sabe al principio que está enfermo y el otro piensa decírselo, pero bueno, se genera ahí un conflicto de que no sabes quién está enfermo, quién no, y es divertida, y además pues está hablando de un tema como el cáncer que
que bueno, pues también tratarlo desde una perspectiva de comedia, pues también se agradece. Además, aprovecho porque tenemos a gente conocida de la radio a la que queremos mucho, que está pasando ahora mismo por un proceso de cáncer, a la que les mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Y se estrena esto esta semana y le podéis echar un ojo porque la recomendamos bastante. Pelis francesas, viene... Últimamente, yo no sé qué pasa. Muy afrancesados. Desgraciadamente todo viene en francés. Uy, bueno, señores, lo he dicho. que queda un minuto. No sé, hemos cerrado con Antifrancia. Pues... Joder, es que encima la de los osos esta que vi el otro día era coproducción Francia-Italia. Pero invadía Sicilia, así que no está del todo mal. Bueno, pues... nos vamos hasta la semana que viene. No sé con qué, no lo hemos hablado, así que... Bueno, podemos hacer el Faro 2. Id a ver el Faro. Id a verla. Si está todavía en cine, queda poquito, id a verla. Pues id a verla. No perdáis la oportunidad. Nosotros nos vamos, que nos cortan. Hasta Adiós luego. a todos. Thank you.